curso el día de hoy. Amado Señor, buenos días. Gracias, oh Dios, por tu fidelidad y tu misericordia en esta mañana, por permitirnos acudir a ti, por reunirnos, Señor. Nos reunimos simplemente a descubrir más de ti, a conocer más de ti, Señor, a escudriñar más de ti. Danos un corazón especial para poder, Señor, hacer que tu palabra llegue a nuestra vida, que nos vuelva, Señor, escudriñadores, estudiantes, memorizadores, lectores y sobre todo meditadores de tu palabra. Poco a poco, Señor, es mejor aprenderlo poco y no abarcar muchas cosas que de pronto no quedan en el corazón. Por eso, Señor, te damos la gloria y la honra por este tipo de oportunidades que tú nos das, de poder, Señor, interactuar, de poder, Señor, estudiar, de poder ir a tu palabra, a la fuente, Señor, de autoridad sublime, Señor, y poder, Señor, descubrir cosas extrañas, ocultas, oh Dios, que están destinadas para todos aquellos, Señor, que son los que escudriñan, los que buscan, los que están clamando a ti. Te clamamos tu bendición para este día, cada una de las personas que estamos reunidos, que estos minutos sean de mucho disfrute, Señor, de tu palabra, de tu gracia, de tu amor, del tema que estamos viendo. Bendice, Señor, las personas que están por entrar. Señor, quita todo obstáculo, Señor. Haz que tu misericordia y tu unción esté sobre nosotros. Pedimos tu dirección, Espíritu Santo. Toma las personas que van a hablar, todas las personas que van a enseñar. Haz un corazón unánime, Señor, para que podamos nosotros disfrutar de tu palabra, del estudio que tenemos destinado para el día de hoy. Cada segundo está consagrado en tu presencia, en el nombre y en la autoridad de Jesús. Amén. Bueno, no sé si Charles tenga un extra o algo ahí que le quedó en y las 4 clases. No, yo ya leí el libro de secta y... ¿Cómo es secta? Ese es, se lo voy a pasar ahorita. Secta iglesia. Secta o iglesia. Secta o iglesia. Iglesia o secta, es bueno. Secta, sí. Y ese libro me gustó mucho porque habla de sí, el comportamiento de una secta. Sí, y increíble esa muchacha pobrecita, cómo quedó atrapada. Es una jovencita jovencita y tenía sus amigas y eso la atraparon, pero se veía detrás de eso una estructura para poderla aferrar y prácticamente con la cosa, me llama mucho la atención los bibliazos, ¿sí? La misma palabra del Señor que la manipulan para mantener como una extorsión espiritual, pero terrible, ¿sí? Es un abuso donde no había un arrinconamiento, hubo un encierro, le fabricaron una cárcel, ¿sí? Donde no se podía ir, ¿sí? Entonces, y cuando ella quería tener alguna intención como de irse, hasta se enfermó, tuvo una situación emocional crítica y tuvieron que internarla en la clínica. No, Dios mío, yo eso sí, por eso se lo recomiendo. Lo voy a pasar para que lo pueda leer. Eso, sentado ahí con calma, lo lee usted en 40 minutos y tiene usted sus propias conclusiones. Ya comencé el del abuso espiritual, me parece ya es un poquitico más voluminoso, pero me parece muy interesante, chévere y bueno, poco a poco iré haciendo mis comentarios. Entonces, no sé si ustedes tengan algún extra al respecto. Pues realmente no, yo esta semana no miré nada y cerré el capítulo, entonces el sábado pasado. Iris, que... Pero sí lo que te decías del libro, lo que yo les decía, la iglesia o secta es más para identificar una secta, bien declarada una secta como tal, ¿sí? Todo lo que manejan todo el engaño de la palabra. Pero el otro, el que empezaste, el sutil poder del abuso espiritual, es un tema que no se identifica bien como una secta, pero sí una manipulación emocional de la persona tan impresionante que también termina convirtiéndose prácticamente en eso. No una secta, pero un manejo mucho más sutil, más delicado, que es como más lo que prolifera hoy día. Las sectas sí hubo una época en que hay algunas, pero fue un tema que se identificaba más plenamente, pero hoy día el tema es más bien manipulación sutil. Sí, eso es bastante, ya a veces es sutil
muy sutil, muy indetectable, y otras veces es bastante difícil El jugo verde. Ajá. Jugo negro, toma usted. Bien, vamos entonces a trabajar el tema de hoy. Ya se le cae, papi. Sí, lo puede aruñar, oye. No. ¿Quién puede aruñar? ¿Están No, viendo, están es que viendo el... Santiago cogió el gato de una manera, mejor dicho. Atreví. Ok, muy bien. Bueno, entonces, bien, vamos a entrar. Estamos en el casi llegando al 60% del material, ¿sí? Y entramos propiamente a la segunda parte del libro, y estos son los temas que vamos a estar viendo: la autoridad, la persona de Dios. La autoridad es el tema que vamos a ver hoy, y vamos a ver la base de la autoridad delegada, la revelación, el carácter de la autoridad delegada, la gracia, la base de la autoridad delegada, la resurrección. Esto que tiene, aquí es donde me voy a conectar con lo del libro que propuso Charles que estudiemos, ¿sí? Y está la autoridad delegada, debe estar bajo autoridad, la vida y la actitud de autoridad, la autoridad delegada debe certificarse, bueno, todo ahí. Uy, qué voces son tan buenos, a mí de las tan bonitas. Oiga, a Fercho que iba a venir este mes para lo de la odontología, pero está como grave. Digo que cerraron fronteras, ¿no? No, eso está muy pesado. Esperemos que el hombre se pueda hacer, ¿sí? Esperemos. Bueno, entonces el tema de hoy que está aquí, precisamente, ¿sí? La persona que Dios da la autoridad. Bueno, entonces, lo que Dios considera de las autoridades delegadas. 3 puntos vamos a ver hoy, ¿sí? El obedecer a autoridades delegadas y el ser autoridad delegada. 3 requisitos para ser autoridad delegada. Y tercero, jamás trate de establecer su propia autoridad. O sea, ya vamos a hablar más que todo en esta segunda parte, es enfocado a todo ese tipo de situaciones, a toda esa dinámica de las autoridades delegadas, ¿sí? Entonces, pues el material es muy clave en todo este tipo de roles o escenarios de la autoridad, ¿sí? Y para eso pues está lo que es el momento donde el Señor Jesús es visitado por el centurión en Mateo 8:9, ¿no? ¿Sí? Entonces, el centurión aquí en este momento visto aquí nos da un ejemplo de una persona que sabe dónde está la autoridad, ¿sí? O sea, el asunto es no buscar quién es la autoridad, sino también tener la capacidad de seleccionar la persona que es la que representa la autoridad. Esto fue algo bastante increíble, impresionante, porque ni más ni menos era un representante del ejército que estaba dominando ahí a Judea en ese entonces. ¿Sí? Y centurión, pues como su palabra lo dice, es una persona que está a cargo de 100 hombres. Luego es una persona que tenía un rango militar, y obviamente llegar hasta allí, ese punto, es porque conocía definitivamente el concepto de la autoridad, ¿sí? Entonces, también de buscar no solamente reconocer la autoridad, sino también quiénes deben o a quiénes se les debe obedecer, ¿sí? El Señor le dijo, no, yo voy. Y dijo, no, habla tu palabra a ti, porque yo también soy autoridad. Y el mismo Señor dice que ni en Israel ha visto tanta fe. O sea, fue un romano, un gentil, un goín, como dice en hebreo, que resaltó ese carácter de autoridad. Y el Señor Jesús estaba constantemente, los fariseos eran bombardeándolo con todo el poder para hacerlo deslizar. Y no olvidemos que el primero, el más especialista en tumbar y en afectar la autoridad, que es el adversario, el enemigo, Satanás, el chamuco, como le quieran decir, ya lo había confrontado
cuando después del ayuno de 40 días le hizo las 3 propuestas, ¿no? Entonces, de verdad que sí que este señor, el centurión, es una persona que conocía la autoridad. Entonces, los hijos de Dios deben no solamente reconocer la autoridad, sino también buscar a aquellos a quienes deben obedecer. Luego, eso requiere un discernimiento espiritual, ¿sí? Porque hay veces eso en el mundo está prácticamente con el famoso, por ejemplo, el CBY, más priman los intereses o de pronto un cierto tipo de afinidades más que un concepto espiritual que nosotros debemos estar buscando, ¿sí? Entonces, no debemos escoger a quién vamos a obedecer, sino antes aprender a someternos a todas las autoridades delegadas. Entonces, muchas veces empieza a tener un parangón. O sea, yo voy a obedecer y ahora el Señor me pone en, como nos ha tocado o nos ha correspondido, que en un principio a mí me daba mucho terror recibir algún tipo de delegación, por ejemplo, pastoral, pero el Señor nos lleva muchas veces a que uno enfrente y confronte sus propias rebeliones delante del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no se las sabe todas y resulta y pasa que a veces uno va a hacer esto, y sobre todo en un plano espiritual, en sus propias capacidades, ¿sí? Entonces uno tiene que tratar, porque la naturaleza del ser humano definitivamente es una rebelión. Definitivamente es una rebelión, ¿sí? Y aquí está Lady Catherine. Le voy a contar un testimonio que me pasó esta semana, ¿sí? Miren, los, los mandamientos están intrínsecos, ¿sí ves? Y el Señor Jesús lo que hizo fue reforzarlos, ¿sí? Por ejemplo, en esta semana vi una niña que venía caminando enfrente mío, lindísima, 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 ¿sí? Y de una vez hubo como un semáforo ahí por donde le dije, no la mire, no la mire, no la mire. Ya la detectó, no la sigue mirando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en su autoridad dice que el que mira ya adulteró en su corazón. ¿Ves? Si usted empieza con los ojos a detallarlo, y pasó, y hubo otro como por dentro que dice, o sea, los que son hombres saben muy bien, toca voltear a ver qué tal está. Si por delante está muy linda, por detrás también debe estar. Y efectivamente caí, resbalé, me fui de bruces. Llegué ahí en ese punto. Hasta que yo por dentro decía en mi mente que ese ya no era mi mente espiritual, obviamente era mi carne como tal, ¿sí? Casi yo diciendo a la señora, uy, señor, está buena, ¿no? Dije yo por dentro, ¿sí? Y después empecé a experimentar que ya el Espíritu Santo se fue, ¿sí? Ya uno caminaba y hasta que no tuve el discernimiento de Dios para decir, la embarré, ¿sí? Pero nadie me estaba mirando, nadie me está diciendo, ay, una cosa, está precisamente que el mandamiento, tu palabra, átalos en tu corazón y uno los lee por dentro, ¿sí? No sé si a usted les ha pasado, ¿sí? Que como que el Espíritu Santo se lo pone así en 16 por 9 todo ¿sí? Y ahí está. O sea, usted tiene que llegar a tener eso. O sea, es mi propia rebelión, mi propia carne. ¿Quién es el que más es el obstáculo, ¿sí? Para que el Señor haga la obra? Uno mismo. Yo. El ego es el que hace esa vaina. Hasta que no pude reconocerlo delante del Señor, pedirle, en mi caso, de pronto dice, ay, no, eso es un pecadito, ay, pero es que imagínese, papayazo. Es que vamos a tener todo ese tipo de papayazo en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento. Y en cualquier momento, sácate, ¿sí? Se resbala, ¿sí? Se resbala. Y de pronto, ante los ojos de los hombres, ¿sí? Todo bien, no pasó nada, pero delante del Señor, que todo lo ve, sí pasó algo, ¿sí? Y el Señor redarguye. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama integridad, ¿sí? Que uno delante del Señor está diciéndolo a tus ojos, fui un pecador, ¿sí? Y restáureme la condición, la comunión que necesito delante de ti. Entonces, si no hay testimonio de la autoridad delante del Señor, de estar en esa relación activa, creciente, restaurativa,
¿sí? De santificación. Creo que en estos días estuve enviando algo muy interesante. Usted puede ver pastores o líderes que le hablan a usted de la felicidad y es todo el mundo quiere temas de esos que le gustan, pero cuando le hablan de santificación, ahí sí ya, no, mejor no, porque es que como que me confronta con mi realidad delante del Señor, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de estas cosas, como el testimonio que yo le conté ahorita, ¿sí? Que era, uy, no, qué antitestimonio. No es antitestimonio, porque precisamente dice que todo eso, mire, todas las mismas pasiones, todos esos detalles le pasan a todos los hombres y todas cosas les puede estar pasar, así sea el super más espiritual. ¿Sí? El asunto es que tanto usted cae y se levanta por la gracia del Señor, para la gloria del Señor. ¿Sí? Entonces, nos lleva precisamente al siguiente punto. ¿Cuáles serán los 3 requisitos para ser autoridad delegada? ¿Sí? Porque es que es el punto. O sea, nosotros no somos la autoridad como tal, somos una delegación de la autoridad que está en un nivel más superior. ¿Sí? Entonces, tienes el primer punto, el primer concepto que tenemos que tener claro es que todos, absolutamente toda autoridad, viene de Dios. Viene completamente de Dios. ¿Sí? Completamente. Espérate ahí que tengo un desliz. Todo viene de Dios. ¿Sí? Absolutamente. Sean las buenas, sean las malas. Sea el que no le guste o sea el que le guste. ¿Sí? Sea justo o no sea justo, toda autoridad viene de Dios. ¿Ok? Segundo, debe negarse a sí mismo. ¿Sí? Eso es el proceso en el cual uno, ahí, si usted no tiene esa dinámica de negación, ¿sí? Mire lo que le pasó a Pedro. No solamente estoy dispuesto a ir, sino hasta morir por ti. Le dijo Pedro al Señor Jesús, y una vez le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearlo. ¿Sí? Ahí estaba un concepto precisamente de la autoridad. Y Pedro, nada, cuando dijo, antes de que cante el gallo tanto, usted me habrá negado 3 veces. Y efectivamente, tal como estuvo, fue. Debe mantenerse en esto, vea. Mire, estos 3 requisitos, yo le pregunto en este momento, querido compañero del estudio bíblico, ¿es una realidad en nuestras vidas? ¿Sí? Constantemente usted está ajustando su vida, su área espiritual, sus emociones y su cuerpo en todo esto, ¿sí? Está en una comunión constante, ¿sí? O sea, interesante, comunión constante con el Señor. Bueno, entonces vamos a ver un poco más. Romanos 13:1 nos lleva precisamente al versículo clave de lo que es la autoridad. Ahí están las 3 versiones. Biblia de las Américas, Strong, ¿sí? Todos dicen, sométase toda persona a las autoridades que vienen porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. ¿Sí? En la nueva versión internacional, allí son colocados, están allí colocados por Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos aquí hablando? Bueno, está la instrucción, la Torah. Torah significa instrucción sobre cómo va a manejar usted. ¿Sí? Recordemos lo que ya hemos aprendido, lo que es sometimiento y obediencia. ¿Sí? Lo que debe saber de la autoridad que viene de Dios. Entonces, esto es el primer requisito. ¿Sí? Entonces, toda persona en sí es simplemente una delegación. No, nadie puede hacerse a la autoridad. Usted puede ser la persona que tenga todos los backgrounds, especialidades, eh, reconocimientos, méritos, puede ser el duro de los duros, ¿sí? Puede ser MacGyver enlazado con Rambo, ¿sí? Duro, ¿sí? Pero eso solo depende del Señor. Ahí bajo Michetes.
Se escucha desde arriba mejor para que aprendan ahí todos los de arriba. Entonces, no tiene ningún valor, no tiene nada, no vale nada la autoridad. Prácticamente usted, si algún día lo ponen a que no vale nada, nada, ¿sí? Aún y menos por sus opiniones y de pensamientos, ¿sí? No vale nada, son totalmente, porque nadie puede hacerse la autoridad, usted no se puede aprovechar, no se puede apropiar de la autoridad, o sea, eso es algo que viene completamente de Dios y es para Dios, ¿sí? Una autoridad delegada tiene que representar a la autoridad ¿de quién? De Dios. Nunca debe presumir que también tiene la autoridad. Y eso es tenaz, ¿sí? Eso es muy tenaz porque a veces uno se mete ahí en el cuento y es que yo soy el que manda, ¿cierto? Entonces, a veces sucede que uno ve atropellos, ¿sí? O abusos que sí que están pasando, han pasado y van a seguir pasando, ¿sí? Personas que quieren hacer cumplir la ley o hacer a punta de bibliazos que la gente tengan ahí como un imperio de la doctrina rígida ahí que está, y que es que usted lo señalan como pecador carnal y lo hacen sentir así como eso. Entonces, ejemplos como el juez, por ejemplo, fue que puse aquí el juez, ¿sí? Ejercen autoridad y hacen cumplir la ley, pero ellos no escriben la ley. Negra, le calentamos un poquitico de cafecito ese que estoy ahí, chichi o vaso nuevo. ¿Ah? Sí, pero no me quedó tan rico como el que haces. Sí, toca aprender, ya me he hecho vainazo. Puede creer. Entonces, así es la vida. Los que tienen hijas saben qué es lo que pasa. Nadie sabe ejercer la autoridad hasta que ha tratado con su propia rebelión. Fue lo que nosotros vimos. Bueno, les tengo una noticia. Mire lo que viene aquí. ¿Saben quién es este señor? Este man es de un señor que se llama Jones, Jim Jones, ¿sí? El hombre, por allá por los años 70, 1978, el 18 de noviembre de 1978, en un lugar remoto que se llama Guyana, en el noreste, cerca de Venezuela, el hombre comenzó una iglesia en los años 60, ¿sí? Y cuando empezó la secta como tal, como lo que dice, empezó a recibir críticas en Estados Unidos y el hombre creó un paraíso perfecto mezclado con unas cuestiones de socialistas, comunistas, y se llevó cualquier cantidad de gente para allá, ¿sí? Y ese día el hombre hubo un senador de Estados Unidos que estuvo mirando qué es lo que pasaba, fue a hacerle como una auditoría, ¿sí? Y el tipo llegó y ya los tenía entrenados a todos para que hicieran la toma de su veneno, ¿sí? Y fue catalogado como el mayor suicidio, ¿sí? Colectivo en la historia, ¿sí? Que fue lo que lo calificó los medios de periodismo en ese entonces, ¿sí? Entonces, el hombre decía, acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía, porque no podía mantener su utopía, ¿sí? Se descarriló completamente de la voluntad del Señor. Jim Jones, 918 personas, ¿sí? Solo uno, como dos que se sobrevivieron y fueron los que dieron testimonio de todo lo que pasó, ¿sí? Entonces, que uno esté en la autoridad, ¿sí? No depende de su filosofía o de sus pensamientos o sus grandiosas ideas, ¿sí? Sí me hace acordar que en las épocas de los jurásicos es algo que a veces uno piensa que en un ministerio espiritual, Lady Catherine que está ahí sabe que ella se puede identificar mucho con eso. Le sucede lo que pasó con Samuel cuando fue a ungir a los hijos de Isaí, ¿sí? Isaí y los propios hermanos de David se autocreían los adecuados candidatos para poder ser el rey de Israel. Y cuando le presentaron el primero que de pronto tenía porte de rey, ¿sí? El hombre hasta se levantó, ya listo para ungirlo.
¿Sí? Eso está creo que en Crónicas y en Reyes. Con Reyes. Y el Señor le dijo, no, 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 ese no es. ¿Sí? Porque Dios mira diferente a lo que uno mira al hombre. ¿Ves? Porque en el pensamiento del hombre uno puede cañar perfectamente. Perfectamente uno puede cañar, ¿sí? Es decir, no, yo soy el duro, el berraco, el calificado para eso. Miren, en estos días, ya va hace como por un mes y medio, gracias a la virtualidad y todo eso, me contactaron del famoso MOOC, ¿sí? Que fue la etapa donde yo viví antes de lo de Alfa y Omega, ¿sí? O sea, yo nací Ábrico, yo no sé, antes del Jurásico estaba sonando por ahí una olla o algo así. Entonces ha sido muy bonito, ¿sí? Y empiezan a sacar fotos, inclusive ayer sacaron unas fotos de un viaje que tuvimos a Redil, que duramos 36 horas viajando hasta Redil. Eso fue terrible, eso nos perdimos, nos pasó de todo. Y recuerdo algo que el Señor me puso, porque en ese entonces era tanto el desafío, ¿sí? Uno veía líderes meteóricos, ¿sí? Y me decía, yo veo muchos espejos de llegar a ser, y uno anhela precisamente estar en ese tipo de circunstancias de autoridad, ¿sí? Pero no aprecia uno mucho por qué esa persona está ahí, ¿sí? Y hubo un momento en mi madurez que estaba a punto de tener algún tipo de giro en el ministerio del MOOC, en Conucos, ¿sí? Y resulta y pasa, y ese momento me salió como 3 veces, hasta que yo en mi corazón no dejé de condicionar al Señor y dije, ahora sí yo creo que ya me vas a entregar un ministerio, no sucedió cosas como lo que nos pasó en Arjayón. ¿Sí? La primera vez que me metieron ese gol, me sentí tan triste porque no hubiera sido yo, que quedé yo como chico palado delante del Señor. ¿Sí? Porque de pronto yo me creía como el carismático para poder hacer eso. ¿Sí? La palabra del Señor dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. ¿Sí? Igual como Samuel. Hasta que llegó un momento en el cual desfilaron todos los hermanos y el papá ya no tenía nadie más que mostrar, ¿sí? David en uno de los salmos, creo que es por allá entre los 50, él habla, dice que fui concebido en pecado, ¿sí? Hay estudiosos que dicen que David era como, entre comillas, el hijo bastardo, ¿sí? O sea, no estaba dentro del oficial de los hermanos que estaban presentando al profeta Samuel. O sea, esto es simplemente deducciones de gente que estudian y trabajan en todo ese cuento, ¿sí? Pero la escena es bastante interesante porque llega un momento donde Samuel le dice a Isaí, bueno, usted no tiene otro más. Y Isaí habla casi que despectivamente de David, ¿sí? Sí, tengo uno, pero está por allá, como pastoreando, como decir, o sea, se notaba como decir, es que me siento tan decepcionado de él que no vale ni la Ese pena. no es hijo mío, ese no es hijo mío. Exactamente. Ahí da entre líneas se ve que posiblemente sí es eso, ¿sí? Porque si no lo presentó como diciendo, pues, claro, yo mire, presento mis hijos, este sí, y Samuel, y el Señor lo tenía ahí frenado. Entonces, pues tráigamelo porque no nos iremos de aquí hasta que no. Y efectivamente, cuando apareció ese jovencito, el Señor no le dijo, levántate, levántate y úngelo. ¿Ah? Increíble, esa historia a mí me fascina, me parece espectacular. Y el Señor le dice, cuando ya lo fue llevando, Él le dice, yo te saqué de detrás de las ovejas. ¿Sabe por qué le dice eso, Señor? ¿Sí? Precisamente porque, en cierta manera, usted no tenía así como el más mínimo
de preparación, de actitud, como de pronto, o sea, yo lo necesitaba así como está, para hacerlo un rey. Detrás de las ovejas, para ponerte por príncipe, rey de Israel. ¿Ok? O sea, ¿quién hace eso? O sea, la autoridad delegada que entiende muy bien su posición, su lugar, y entiende que básicamente es del Señor. ¿Sí? Entonces, en la medida que uno tenga conocimiento de la voluntad de Dios, será la medida de la autoridad delegada. Eso es un parámetro importantísimo que quiero que usted lo tenga bien definido. ¿Sí? ¿Qué tanto es esta autoridad? Es la persona que realmente está sometida y que mantiene esa dinámica de estar pegado al Señor. ¿Cómo es super líder, ¿cómo es la frase? ¿En la medida que qué? La medida del conocimiento que uno tenga de la voluntad de Dios será la medida de la autoridad delegada. Ahí está, es lo que está. Ahí está en la pantalla. Prim. Espéreme, me vuelvo la pantalla. Ya. ¿Sí la estás viendo? Copia y pantallazos. Ah, ¿tú estás en el celular? Sí, pero ya. Ah, ya. Ok, entonces, por eso sucede. En la madurez uno entra, obviamente, con todo el componente, el primer amor y todo eso, pero está inmaduro, ¿sí? Y es un proceso de aprendizaje, de conocimiento de lo más importante de la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso es que uno muchas veces es puesto bajo autoridad. Dicen que cuando hay los yugos de los bueyes, ¿sí? Sí se están transportando a la idea que está en la antigüedad, que eran un yugo que es una estructura de madera que va sobre los lomos del buey, ¿sí? Y utilizan su fuerza para tener en la parte de atrás un gancho, que es el arado, precisamente para abrir el surco en la tierra, para prepararla para la siembra, ¿sí? Entonces, colocan un buey viejo con un buey joven. ¿Se captan? O sea, no son dos viejos, no, colocan un viejo con un joven. ¿Para qué? Para que se deje dirigir. Exactamente. Así es. ¿Sí? Entonces, el nuevo, imagine cómo será el que es el que tiene la experiencia. Y el otro, pues, va cumpliendo eso. Entonces, ¿en qué terminará el asunto? Que el joven mirará de nuevo y aprende. Exactamente. ¿Sí? Líder, ¿sabe? Perdón que le interrumpa. Esta semana, en uno de los audios de Pepito, que nos envían las mañanas, pues él hablaba con respecto a eso. Pero el Señor me llevaba precisamente a analizar esa parte, ¿no? Siempre hablamos de que el Señor nos dice que tomemos su yugo, que su yugo es fácil, ¿sí? Y me llevaba precisamente a meditar con respecto a eso, que Dios se encarga de que tomemos el yugo, y el yugo es eso precisamente, es que Él nos lleve, Él es el que va al lado de nosotros, dice, toma mi yugo, y mi yugo, o sea, no está diciendo, es que usted es el que tiene que sumirse, no, Él va al lado mío, ¿sí? Y Él me va dirigiendo. ¿Con qué fin lo hace? Con el fin de direccionarme, con el fin de llevarme, con el fin de realizar su obra en mí y a través de mí, ¿sí? Porque la hace en mí porque me va preparando a cómo hacer el arado y para cómo después yo dirigir a otros. Y la obra es pues lo que va dejando detrás en la medida que uno va obedeciendo, que va ligado a Dios. Entonces dice, mi yugo es fácil, y en la medida pues en la medida pues que estamos al pendiente de obedecer lo que Él nos está dirigiendo, en la medida que estamos asumiendo la autoridad de Él sobre nuestras vidas y entender que Él es el que verdaderamente sabe cómo hacer las cosas, no bajo nuestros criterios ni bajo nuestros pensamientos, sino bajo lo que Él quiere realizar y de verdad pues el entenderlo
El yugo pues de él pues es fácil en el sentido en que asumimos esa sumisión, esa autoridad de él, ¿sí? En eso se convierte fácil, en donde le entendemos y en donde por fe somos capaces de bajar nuestro ego, de ser sumisos y simplemente ser obedientes a lo que él quiere hacer en nuestras vidas. Sí, es algo, digamos así, sobrenatural. El que sea fácil. Una amiga, una señora de la cruzada, pero ella se retiró y se fue para una iglesia donde la hija de España, o sea, la iglesia es de España, y ella la involucraron, y bueno, ella es muy entregada, pues, a las cosas de Dios. Una señora ya de edad, y le entregaron un ministerio acá en Bucaramanga, abajo en Pablo VI. Y allá entonces funcionaba el distrito, o como se llama allá la zona, la sede. Y ella llevó ese ministerio, pero en sus lomos. Pues ella, cuando la despedí, porque se fue para España porque se enfermó, ella decía, no, Mauricio, yo creía que estaba llevando un ministerio de Dios, pero lo estaba llevando en mi fuerza. O sea, para ella los objetivos, la asistencia, las finanzas, se le convirtió en una carga terrible y se le convirtió en un diario, o sea, en la vida de ella, y a tal punto de que un día estaba por la Victoria, estaba en su pastoreo, estaba en la Victoria, quedó tendida en la calle, y eso fue, digamos, duró no sé cuánto tiempo en la clínica, se hinchó, se envejeció. Cuando yo la volví a ver, que me llamó que se iba para España porque ya ella sola no se podía sostener, se le llevó la hija. Ellos están allá en la iglesia, pero ella me hablaba después de que ella no sabía qué había pasado. O sea, todos los objetivos, me imagino ella los tenía. O sea, el hecho de que si no asistía al objetivo en la semana de personas en las reuniones, que ella me hablaba, así cuando está difícil, no sé qué. O sea, esas palabras son palabras como de una empresa, ¿no? O sea, ella tomó el ministerio como una empresa y de pronto no sé cómo le pedía los resultados, o muchas iglesias caen en ese error de que los objetivos son una medición y son un indicador de su eficiencia o de su espiritualidad. Y entonces llegó a casi muere ella en la calle. Por eso corría por discípulos de que encontraban a la pastora tirada en la calle en la Victoria y casi muerta, no sé cuánto tiempo, pero esas son las consecuencias de que uno quiera hacer, o el activismo, digámoslo así, y quiera hacer las cosas y cumplir objetivos en las fuerzas de uno. O sea, que muchos se toman eso como una empresa, sí. Incluso las finanzas y el que vaya la gente y que no. Y pues lleva a eso, ¿no? O sea, sus fuerzas se agotan. Exactamente, porque uno entra en una estructura jerárquica, ¿sí? Y llega un momento en el cual pues uno le ponen otros yugos, ¿sí? Más que todo administrativos, y básicamente pareciera que lo más importante es cumplir con eso y rendir como cuentas, ¿no? De la gestión, ¿cierto? Como lo estaba ilustrando Mao perfectamente. Uno se vuelve prácticamente como de pronto suena muy crudo, pero uno se vuelve un mercenario de la fe. Eso es una realidad. Uno se vuelve un mercenario de la fe, ¿sí? Y cree uno estar haciendo la obra del Señor, ¿sí? Pero está haciendo la obra de otro, que no se sabe con qué fines realmente, si están con base a lo que estamos aquí nosotros revisando precisamente sobre esto. Mire, la voluntad de Dios. ¿Ve? Vean. Pienso, Esto es delicado, esto es muy delicado, esto es bastante importantísimo. ¿Verdad? El sábado para mí, personalmente, se está convirtiendo en lo que es. O sea, sí, uno dice, ay, sí, el domingo es el descanso, sí, perfectamente, pues yo ahora tengo 2 días, uno que es el domingo, porque
simplemente descanso, a veces me levanto un poquitico tarde, y bueno, con la familia, vamos a hacer una sábado, bueno, sí. Pero el sábado se me está convirtiendo, o sea, hablo de algo que para mí ha sido revelacional, ¿sí? En un descanso en el Señor, ¿ve? Y piense usted en qué tanto tiempo se dispone para ese punto de descansar en el Señor y deleitarse, ¿sí? Entonces, sí, yo tengo una clase aquí y esta clase la tenía preparada hace 15 días. ¿Mm? Yo la puedo presentar de dos maneras. Una netamente en mis propias capacidades intelectuales y de pronto hasta me puede salir bien. Y desde la noche anterior, yo bajo el computador, que lo tengo generalmente en el segundo piso, lo instalo, lo pruebo, todo eso, ¿sí? Y a veces hubo un día en el cual me voy a repasar, ahorita estaba repasando, pero ya era simplemente para que quedara listo. Pero ya el Señor que me dice, no, allá al fondo me arrodillo, Señor, te reconozco aquí, usted es el que hace, ¿sí? O sea, si este es el descanso tuyo, tiene que ser descanso mío también, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Bueno, pues que haya descanso, ¿sí? Dedicar a estar en la presencia del papá de agua, ¿sí? Entonces, no debe ser una carga para mí manejar un estudio bíblico, no debe ser una carga para mí preparar un tema, ¿sí? Ahora, ¿voy a preparar un tema que me parece a mí o es el que quiere el Señor? Que en eso ustedes se han dado cuenta que tristemente en la palabra del Señor ya el pastor, líder o ministro de culto, como usted le llame, ya no tenía esa facultad de ir a la presencia del Señor y suplicar revelación con base en la necesidad de la grey. Ya venía con una plantilla prefabricada y usted tiene que predicar eso. ¿Ve? Eso parece inverosímil. Entonces, detalles y cosas que siempre resalto esto. Para mí ha sido muy bueno esto. Lo de los yugos es cierto. Uno va manejando con el Señor. El yugo, mi yugo es fácil, no quiere decir de que el hombre lo ponga ahí y lo deje quieto. ¿Sí? No, va uno como la dinámica de los bueyes que yo le estoy. Muy diferente es lo que hace el enemigo. ¿Ve? El enemigo lo mete usted en una cárcel que no le da salida, así lo dice, ¿sí? Que no abre las cárceles, o sea, usted queda ahí metido, ¿sí? Sin un horizonte, sin un propósito, ¿sí? Entonces, es clave que nosotros tengamos algo muy interesante. Únicamente el dictamen reconocido por Dios tiene autoridad. Todo lo que procede de nosotros está totalmente carente de autoridad, ¿sí? Solo somos un representante. Ese es el detalle. ¿Cómo aprender nosotros a ser representantes? ¿Sí? Entonces dice que no pensemos que por el hecho de ser nosotros, pero aquí voy a aumentar un poquito. No pensemos que por el hecho de que somos más viejos podemos reprimir a los más jóvenes. Eso es un error. ¿Sí? Somos a veces irascibles y podemos dominar a los tardos para irarse. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros, como dice el Chapoy, se aprovechan de mi nobleza, ¿sí? Y eso se convierte en escenarios donde de pronto uno se la monta, ¿sí? A los demás discípulos. Entonces, esto es algo que nosotros debemos saber. Siempre la autoridad viene de Dios. Usted no es autoridad. Ahora, un punto importante. El segundo punto de los 3 requisitos de ser autoridad delegada es que uno debe negarse a sí mismo. Debe negarse. ¿Sí? Debe negarse. ¿Sí? No estar prácticamente en el autorreconocimiento bastante, o sea, automático y creciente. No. O sea, al Señor le colocaron a dos hermanos y digo, bueno, si está en tu poder, que este sea uno y el otro haga esto. Y digo, no, esto no me corresponde a mí, eso me corresponde es a mi padre, ¿sí? Él es el que hace y el que quiera hacer más tiene que ser menos, tiene que ser servidor. ¿Sí? Entonces, el Señor
dice algo muy interesante. No llenará tu vaso, no llenará tu corazón si no lo vacías delante del Señor. ¿Sí? Cuando usted va a ministrar como pastor, como líder, como autoridad, se tiene que vaciarse a sí mismo de todo lo que hay. Muchas veces el principal obstáculo para que fluya la bendición es uno mismo. Uno mismo es el principal obstáculo, ¿sí? Nunca, nunca el Señor utilizará a una persona que está llena de opiniones, ¿sí? Ideas y pensamientos para presentar tu autoridad. ¿Sí? Por eso es que en Israel sucedía eso. Por eso, porque la opinión de Yahshua HaMashiach, que es el término hebreo de Jesús o el Salvador, el Mesías, ¿sí? Estaban esperando a alguien que lo definen como el rompedor de dientes, o sea, una persona que los iba a liberar en cierta manera de con un ejército que iba a hacer una revolución, iba a darle el taquiquieto, ¿sí? En medio de la dominación. Jesús fue la antítesis de todo eso, ¿sí? Vino a representar la autoridad del Señor y eso es lo que nunca sobre todo los doctos de la ley, los que se sentaban en la cátedra de Moisés, nunca la aceptaron, ¿sí es? El Señor nunca va a emplear a un derrochador para que lleve sus cuentas. Nadie, nadie. ¿Sí? Él nos llama simplemente a eso, a representar la autoridad. Idea de lo que dice el material, dice no sustituir. ¿Mm? No es sustituto de Dios. ¿Sí? Simplemente es una representación. ¿Sí? Y es una representación espiritual. Las personas que, oye, a propósito, hoy Oscar no está, ¿será que está mercando? Está mercando, está haciendo, recuerde que Sí, cada está 15 días hace mercado. Oh, ahorita, todo esto de las medidas aquí en Bucaramanga, ayer decía un paciente, uy, eso la gente parece que el mundo está mercando como loco. Sí, yo tengo que ir ahorita después pero bueno, me acordé porque, bueno, Dios es soberano en dos puntos, su personalidad y posición, ¿sí? Y uno hace lo que es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, usted puede ser como el personaje de Batman, ¿no? De Harvey, dos caras, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerda que el hombre, los que han visto esas películas, el tipo quedó quemado aquí la mitad? Ser un trabajo espectacular porque se le ve hasta el maxilar y todos los dientes bien alineados. Y eso sí se ve una ortodoxia perfecta, pero la oclusión se le ve espectacular. Nunca había visto un tipo que andara por la calle y se le ve la oclusión ahí. Entonces, él hace, cuando proyecta la cámara, muestra la cara donde está la de mi cara perfecta, ¿sí? Y cuando menos muestra la otra, pues ya uno lo ve y dice, uy, este tipo da miedo, ¿sí? Gracias, mi negrito. Para eso son las hijas que le hacen café a uno, ¿sí? Antes de que se vaya para la universidad. Claro que un poquito, pero bueno. Entonces, el Señor nunca consulta a un hombre ni permite que nadie sea su consejero, ¿sí? Porque es que hay veces, aparentemente uno ve mucha gente tan espiritual que se ve que es más espiritual que el mismo Señor, ¿sí? Entonces, Que Dios necesita consultarlo, no el consultar a Dios. no. Si se ven esas nebulosas que levitan, tengan mucho cuidado. Por favor, tengan mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Viene que nuestra experiencia, ¿ve? Recuerden lo que estábamos hablando de David. ¿Sí? Si nuestra experiencia no es más que pura doctrina de imitación, todo eso va a ser pura higuera que se seca. ¿Sí es? Y reaparecerá nuestro estado original. Eso lo estaba ilustrando, creo que lo estaba ilustrando ahorita precisamente Mauricio, Mao, y es que usted puede
tener un ministerio completamente en la mismísima carne. Usted lo puede hacer. Se lo puedo asegurar, usted puede hacer un ministerio en la carne completamente. ¿Sí? Pero el costo es bastante grande. Es bastante grande. Es bastante grande. Miren, yo les digo algo. O sea, es una de las cosas que muchas veces me gusta pedirle al Señor de que si hay sobradez en mí, quítela, ¿sí? Porque, como les decía, uno es el principal obstáculo para la bendición de uno mismo, de su familia, de donde el Señor lo ponga o lo vaya a poner. ¿Sí? Chao, mi negra, que Jesús te bendiga. Te da muy bien. Chao. Y tenemos aquí el otro consultor. Miren aquí. Yo no sé por qué. Charles, tú también tienes el gato ahí al lado. Son gatos espirituales. Venga, No, en este momento no, porque es que Iris está en la cama y a veces prefiere estar allá. Ah, ya. Pero me la encerré un momento y llegó a maullar y me vio salir, entonces ya volvió al otro lado. Entonces, nosotros no debemos expresar nuestras propias opiniones ni intervenir en los asuntos de los demás. Esto es una clara, a veces uno le reciben a uno, ay, es que resulta que todo cosa tiene que, ¿qué es lo que tiene que hablar? Lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Biblia. ¿Sí es? A veces nosotros damos consejos como las historias que hablan, que pase el adúltero. ¿Se acuerda cómo se llama? Que hay una vieja ahí que está ahí. Laura en América. Eso. La hermana. Sí. La señorita Laura. Y ya en parte, que no sé qué, y el testigo es un show que... ¡Dan una polla! Sí. El carrito sanduchero. Exactamente. Sí, entonces, La chicha morada. exacto. Como ministros, a uno parece que fuera como el doctor. No, uno debe negarse completamente. Uno no puede ser que la sabe toda. Mire, hace como 3 semanas, yo he conocido muchas personas gracias a un curso que hice de estudio bíblico, y dentro de ellos aquí tengo un amigo muy chévere que es pastor de una iglesia del movimiento misionero, creo que es. Entonces el hombre me dijo, ay, yo quiero invitarte a un webinario con el pastor no sé dónde, por allá de Estados Unidos, que van a hablar ni más ni menos de un libro muy clave que en un futuro me gustaría que lo estudiáramos, que es el de Romanos. Es el libro más complejo de doctrina que hay, pero hay que entenderlo, hay que dominarlo, hay que deshuesarlo. Este tipo lo hizo. Si ustedes desean, yo les mando los links de todo eso. Y el hombre dirige... Ese es un estudio lento, líder. Esto es algo macro, esto es algo muy complejo. O sea, para estudiar Romanos se necesita dientes, pero bien agarrado, porque así de lechecita no se puede. Esto es más complejo Romanos que de pronto entender Daniel y Apocalipsis. ¿Sí? O sea, con eso les digo. O sea, eso hay que estudiarlo con... Y el tipo lo empezó a estudiar casi que versículo por versículo. Yo estaba... No, pero, o sea, él hizo una conferencia que se llama expositiva, que va leyendo y va complementando a medida que lee, y el equipo se agarra allá, que compra acá, pero todo, pero se notaba una persona supremamente preparada. Y llegó un momento en el cual dijo, le empezaron a hacer preguntas, y él dirige también un seminario, o sea, tiene sus estudiantes, y dijo, mire, ¿sabe una cosa? Yo he aprendido, y eso le digo también a mis estudiantes, y es que si hay una pregunta que usted realmente no la sabe, lo mejor que usted puede hacer es decir, no lo sé. Así lo digo, ¿sí? No lo sé. Usted queda mucho mejor, ¿sí? Diciendo no lo sé que inventando algo. Sí, tienes toda la razón. Entonces, para mí fue como un ajuste, y a veces uno nos creemos tan cobrados, ¿qué termina uno metiendo? Su propio logo. ¿Sí? Termina uno metiendo opiniones y ideas que a la hora del té, el discípulo
o la persona va a hacerlas y resulta que no era lo que el Señor en su voluntad quería. ¿Por qué? Porque usted no se negó. O sea, si usted tiene que llegar a un momento de decirlo, realmente esa respuesta yo no la sé. O sea, y a mí me ha tocado. O sea, yo no sé, pero sí voy a estudiar, voy a preguntar qué pasa. Sí, constantemente uno tiene que estar. Afortunadamente ahorita existen muchos recursos muy chéveres para poder uno estar constantemente revisando las cosas. Entonces, realmente, Juan 5:19 dice, por eso Jesús respondiendo decía, en verdad, os digo que el Hijo no puede hacer, mira lo que dice aquí, nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también lo hace. ¿Cómo lo hace? Dice que lo hace de igual manera. ¿Ah? ¿Sí? Jesús no vino a hacer, vamos a ver cómo me va aquí en la tierra, porque el Señor está allá en el cielo, entonces, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y dice después, obras mayores que esta le mostrará para que os admiréis. El mismo Señor está reconociendo prácticamente que Él no hacía nada por su propia cuenta. Interesante, ¿cierto? Bueno. Marquita, ¿Sí? en el punto este quería pues anotar lo que como autoridad legal no debemos expresar nuestra propia opinión. En la revisoría fiscal se aplica, nos enseña y se aplica eso, que para curarnos en salud, usted no dé su propia opinión, usted siempre, porque nosotros nos piden muchas consultas, entonces dice, usted no dé su propia opinión, usted siempre cite la norma y cómo se debe hacer. ¿Sí? Es una máxima en la revisoría fiscal. O sea, nunca dé su propia opinión, siempre cítele al cliente la norma. La norma dice que se hace así y de ahí no se salga. Y eso le dicen, no, porque usted se cura en salud de dar una instrucción que de pronto le haga, más adelante va a ser su defensa, ¿cierto? Sí. Entonces también se aplica en la Biblia, pues, de la palabra de Dios en el liderazgo de que yo lo doy, a mí me pasó o pongo a darle consejos de la vida diaria de psicólogo, pues también se va a afectar después al discípulo en sus resultados, digámoslo así. Excelente, muy bien, así es. Por eso es que están los magistrados de la Corte Suprema, porque es la última instancia, y esos que llegan allá son precisamente personas que tienen un nivel de conocimiento de la ley. Sí. Bueno, para poder aplicar para eso no es cualquiera de que... Y dése cuenta, creo que hubo un magistrado por allá hace como 2 años, que es costeño, que el hombre terminó ahí con un ventilador pegado. ¿Por qué? Porque se dejó prácticamente, se le olvidó los principios y el corazón se le desvió hacia la dádiva. Sí. Debe mantener... Espere, líder. Sí. Quiero leerle en esta versión de Biblia, Dígame. que es la del lenguaje actual, esos 2 versículos que lo dicen de una manera interesante. Dice, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Ajá. Él me ama y me muestra todo lo que hace, y me mostrará cosas aún más grandes que a ustedes los dejarán asombrados. Y es el tema de que él hace es lo que ve hacer. Exacto. O sea, él no está diciendo, o sea, ni por iniciativa propia, ni siquiera es por una instrucción de palabras, sino lo que ve hacer. Y eso, pues en este momento a mí eso me deja pensando porque no lo había entendido de esa forma. Y definitivamente ahí está la raíz también quiero decir, de tantos errores y lo difícil que es definitivamente seguir la instrucción del Señor de hacer discípulos. Sí. Porque definitivamente también hay otra parte de la palabra que dice que hay ciegos guías de ciegos.
Y nosotros necesitamos muchísima revelación y esto que estamos estudiando para poder guiar y no ser un ciego guiando a otro ciego, porque es que van a hacer lo que ven a hacer, lo mismo que se hace con los padres. Entonces, y como fuera eso se involucra nuestra naturaleza, entonces lo que está mal se multiplica al 100 y lo que está bien al 50%. Es un tema que es bastante delicado como responsabilidad y desafortunadamente en la trayectoria, lo que ha sido la iglesia, se perdió una vez, como que se retomó, o sea, como que la iglesia católica perdió eso, lo retomó la reforma y volvió y se perdió y hasta dónde habrá nuevamente como otra reforma para volver a retomar lo que realmente el Señor ha puesto, porque los pastorados, las iglesias, todos se han vuelto a sentar es en el sentido como de, perdieron la visión de lo que es y se ha tomado ese sentido de yo ser humano, hombre, como autoridad y mezclado muchas cosas. Ahora es de una forma pues más delicada, ¿no? Sí. Entonces, me redarguye muchísimo pensar en eso. De verdad que Bueno, sí. chévere. Vea, eso es lo que realmente me interesa, que todos podamos ir viendo todas esas revelaciones hermosas a través de este tipo de trabajo que estamos haciendo. Chévere, chévere. Gloria al Señor. Bien, entonces, ¿alguna otra participación? ¿No? No, después hablamos. Por ¿No? ahora no, después lo interrumpimos otra vez. Dejemos para otra interrupción. Bien, tercer punto, que ya lo hemos manejado implícitamente en todo lo que hemos estado conversando, estudiando esta mañana, ¿sí? Pues es innegable. Carlos David para poder uno hacer lo que ve hacer al papá, pues, ¿qué significa? Pues estar en una comunión constante con el Señor. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Los que están cerca de Dios tienen esto que se llama el temor piadoso, ¿sí? Saben lo contaminador que es expresar descuidadamente sus propias opiniones, ¿sí? ¿Sí? Entonces, dice que Dios nos llamó a ser hacedores de la palabra, ¿sí? No opinólogos, ¿sí? O doctos en la fe, ¿sí? Por eso es que el Señor hablaba de que la ley, las obras de la ley son obras muertas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque precisamente hablaba y sobreabundaba de la gracia, de la comunión constante del Señor. Tanto será, ¿sí? Tanto será que básicamente, si no es la única, creo que es la única petición que está registrada en los evangelios de los discípulos hacia el Señor Jesús es: enséñanos a orar como tú lo haces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos debieron haber observado que cuando el Señor se les escapaba, porque básicamente eso era, haga de cuenta como la película del Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, andaban ahí todos ahí, o sea, el hombre se les escapaba. ¿Cuándo se les escapaba? Pues, ¿dónde había chance? Pues o era en la noche se les iba, o prácticamente siendo aún oscuro de mañana, todas las cosas, se les perdía. ¿Sí? Ellos sabían, ¿sí? Y cuando regresaba, prácticamente debían percibir, al igual que, por ejemplo, en el pueblo de Israel, cuando Moisés entraba al lugar santo, que salía con un reflejo, que todo el mundo decía que prácticamente le tocaba cubrirse la cara, ¿sí? De lo que en hebreo se llama la Shekinah, o la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, muy interesante, ¿sí? Es un temor piadoso, reverente, ¿sí? Que es precisamente, sale del reconocimiento que uno hace de esto, que es lo que precisamente nosotros estamos hablando, de la autoridad mismísima de eso, ¿sí? Cuanto más cerca estamos del Señor, más claridad vemos nuestras propias faltas, nuestras limitaciones, ¿sí? Nuestros errores, ¿sí?
a veces uno se sorprende y dice, Señor, ¿por qué ahí si yo no soy como que el más idóneo para eso? Si usted llega a pensar eso, quiero decirle que usted está justamente en esa claridad que Dios quiere que tenga, ¿sí? Porque creerse el Mazinger o el Bandano y todo eso, todos los que he visto que se creen así, terminan en una situación bastante lamentable, ¿sí? Se queman. Yo los he visto, ¿sí? Y no quiero ponerme a hablar de nombres y apellidos. Desafortunadamente se ha visto, ¿sí? Meteóricos, mejor dicho, se la saben todas. Muchos, son muchos. Eso no cabe en los dedos de la mano, ¿sí? Pero no vamos... Eso da para otra charla, informar con tinto. Exactamente, no, con tipo, tamal y dicho, me hueves, todo, ¿sí? Entonces, no nos atrevemos de allá, de salir de ahí, a hablar con firmeza. Jamás deberíamos ya como autoridad equivocarnos y considerarnos autoridad. Solo Dios tiene la autoridad. Absolutamente nadie la posee. ¿Sí es? Cuando ya viene la autoridad, me iba, Yo, Caterine, ¿quiere hablar algo? ¿Tienes la sí, palabra? Claro. Dímelo. Hable. perdona. No, pues quería compartirles algunas experiencias muy lindas con respecto a este tema muy interesante y muy real. Mm, y pues recuerdo la experiencia, el Espíritu Santo me llevaba recordando ahorita dos experiencias que me llevaba a querer compartir, ¿no? Con respecto a lo que estás hablando, igual el temor piadoso y de verdad la necesidad de que eso vuelva en estos tiempos, ¿no? Primeramente en la vida de nosotros que estamos pues formándonos en nuevamente retomando muchas cosas que a veces se van olvidando. Pero recuerdo una vez forjando el ministerio de cabecera, cuando pues fue el desafío de formar cabecera a partir de ya haberse creado el distrito San Pío. Empecé a trabajar bajo la delegación del líder Néstor Ramírez y empezamos a forjar una serie de ciclos de conferencias para formar un ministerio más al estilo PET, profesionales empresarios cristianos. Y empezamos a dar esas charlas y resulta que en una ocasión hicimos mucha inversión, tanto de tiempo, de recursos, de divulgación, de capacitación, y, y, y había un tema pues que sonaba interesante, fue el que la célula madre, como por así decirlo, el grupo que tenía en liderazgo, dijo, este es el tema con el que vamos pues a descrestar este ministerio y aquí sí se va a levantar mucho. Yo sé que todos se comprometieron hartísimo y bueno, pasó así. La gente, cada una tenía un compromiso de invitar determinado número de personas, digamos que cumplieron sus estándares para muñeca. Y se dio, pero llegado el día, tenía preparado toda la conferencia con las diapositivas y habíamos hecho pancartas. Entro en los detalles para que vea cómo de verdad, pues a veces uno como ser humano planea lo perfecto, pero el perfecto es el que manda, el que perfecto es Dios. Y eso es lo que uno necesita poder de verdad doblegarse, rendirse. No es fácil. Sí. Poniéndose a una la crítica del hombre, a la desaprobación humana, pero teniendo la aprobación de Dios. Y resulta que ya estaba ahí para cuando la verdad empezó, yo empecé a sentir en mi cuerpo como un temblor muy fuerte. Y yo sentí textualmente como si me taparan la boca y no vas a hablar esto, sino lo que había sido como algo muy sencillo, que había sido el devocional, o muy sencillo, pero muy profundo para mi corazón, de lo que era el valor de la vida ese día, en el devocional personal. Y yo dije, Señor, yo tenía los ojos allá encima porque a veces uno en esa actitud puede caer también, ¿no?
que en vez de ser el discípulo que realmente apoya la obra de Dios en el plan de Dios, se cuadricula. Cuando ellos, no, que la diapositiva, que la presentación, y yo que no, y ellos que sí, una lucha tremenda, 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 tremenda en ese momento, pero ¿qué me dijo Dios? O sea, ¿qué me hizo sentir el Señor en su autoridad? Que tenía que hablar lo que me estaba diciendo que hablara, y punto, ¿sí? Y punto, ¿cuál era el punto de ese día? Era el valor de la vida. El salón era quizá el mayor esfuerzo humano que hasta ese momento se había logrado, porque el salón estaba full de gente y así fue compartir solamente un versículo y el mensaje era claro: tu vida tiene valor y Dios tiene grandes propósitos con tu vida. Y un mensaje sencillito, no hubo conferencia. Me iban matando mis discípulos, los ojos se les salían. Nada se dio como aparentemente estaba planeado. Resulta que yo no entendí el mensaje ni siquiera para quién era en ese momento. Cuando yo me paré a la puerta, los primeros que se fueron todos, o sea, el grupo que eran como 4 o 5, pero pues eran los discípulos que en ese momento con el que estábamos formando el ministerio. Bravísimos, se enojaron, se fueron, salieron de una, mejor dicho, se fueron directo para el líder divisional a dar la queja, bueno, todos tenían humanamente toda la razón, pero aún dentro me acuerdo aquí despidiendo a la gente en la puerta, una señora que se acercó muy brava. Ella me dijo, usted, pues en las palabras que de verdad se dieron ese día, ella me dijo, usted no tenía ningún derecho a haber publicado mi vida. Usted no tenía ningún derecho. Usted lo que hizo fue un atropello muy grande. Mi amiga no tenía ningún derecho a haberle contado mi vida, ni usted tenía ningún derecho a publicarla ahí delante de todo el mundo. Yo no entendí nada, pero lo único que yo entendía era que eso lo había hecho el Señor, porque a mí nadie me había contado nada más. Yo sabía lo que estaba pasando y digamos que había quedado sola. Como muchas veces yo sé que en el ministerio de Cristo hemos leído esos momentos en que los discípulos también lo dejaron solo a Jesús porque no entendían en la comunicación que él tenía con su papá. Y bueno, yo le dije, lo único que te puedo decir es algo. A mí yo no he hablado con nadie. Si en algo esto es tan claro de tu vida, eso no soy, o sea, no soy yo, créeme que no. Dios tiene un propósito grande y eso, si habló tan claro a tu vida, eso era para ti. Y toda esta reunión y todo esto que se hizo, es por tu vida. Y Dios está dispuesto a dar, dice, naciones enteras por una vida. Entonces, solo escúchalo. ¿Qué pasó ese día? ¿Esa mujer quién era? Imagínense que esa mujer era catequista de la Iglesia Católica, de mucho liderazgo en la iglesia. Había sido llevada por una amiga, pero pues no le dijo la verdad, sino que la llevó como engañada, que vamos hasta allá de una amiga y que después salimos a comer. Y ella llegó ahí y ella no entendía nada porque había llegado ahí, después se sintió súper ofendida, se fue. Bueno, toda la historia que pasó. 2 días, 3 días después me llamaron a mí de la clínica San Pablo, para decirme que por favor había una persona internada que no había aceptado ninguna persona de la familia, sino que pedía que que fuera. Y que el psiquiatra y pues el psiquiatra que estaba tratándolo me esperaba con prontitud porque era un caso bastante delicado. Así pasó, yo llegué al lugar y bueno, yo fui, desde luego. La verdad no recordaba ni bien el rostro, ni sabía el nombre de la persona para identificar ni nada. Pero ella sí tenía claro. ¿Qué pasó ese día? Esta mujer había intentado por 7 veces suicidarse. Tenía todas las marcas de 7 intentos de suicidio en diferentes formas, o sea, con diferentes estilos para suicidarse. Y ella fue a ver a su amiga porque esa era su mejor amiga. Y ese era el último instante en que ella iba a ver a la amiga. ¿Sí? La última, o sea, era la despedida entre ellas dos, porque esa noche sí se había asegurado que iba a utilizar las mismas 7 formas en que había fracasado, aparentemente en su intento de quitarse la vida, para que ese día fuera efectivo y ese día sí se quitara la vida. Todo estaba preparado en la casa
todo, o sea, todos los estilos que, como le digo, ya había preparado, venía preparando su muerte o matarse ya con mucho tiempo, y muy predecible todo. Y, y pues claro, muy fuerte toda la situación. El psiquiatra no entendía nada y ella dijo que solamente hablaba cuando yo estuviera ahí porque supuestamente yo conocía toda la historia y yo no la conocía, pero yo sé, o sea, yo entendí cómo Jesús sí conocía toda la realidad tan tenaz de esta mujer. Pero le doy muchas gracias a Dios y quería compartirle ese testimonio a ustedes, porque mire lo que ocurrió ese día. Se salvó una vida a costa de, pues sí, fue un trabajo de meses, inversión de los discípulos, pues, en tarjetas, en muchas cosas, en Target, como decían ellos. Pero el Señor quería, o sea, y para él el valor que hubo ese día era esa vida, ¿sí? Para la gloria de Dios, yo la estuve discipulando, ella no, ella abiertamente pues no se presentó porque, como le digo, era catequista y en ese momento era parte del sínodo, o sea, de los que estaban redactando el sínodo de la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan un documento con el que la Iglesia reconoció algunos errores, la Iglesia Católica? Ella era de las directivas de esto y había, o sea, tenía mucho reconocimiento a nivel de la Iglesia, ¿sí? Y estaba redactando ese documento y nunca había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Wow. ¿Sí? Y con la verdad de su vida. Lady, Señor. entiendo que era como esas convocatorias para ganar gente como la de Jaime Dueña, ¿no? Cómo salir de la olla, no Exacto. sé qué, o sea, una Sí, claro. expectativa De hecho, comercial o algo así, mejor dicho, no, aquí es el interés, y tú saliste pues con un tema evangelístico totalmente. para ellos una babosada, no hubo presentación, no hubo tema, las Sí, sí, tarjetas sí, sí, no sí. se O sea, cumplieron, la el proveedor no dijo expectativa nada, de lo que era los la convocatoria, recordatorios, mejor dicho, ya, todo aparentemente falló. quedó fuera, sí, ya. Todo aparentemente falló, pero, y vuelvo y le digo, nadie entendió nada porque pues no se cumplió. Eh, sí, eso duré sin los discípulos más de una semana, ¿viste? Porque no querían ir, porque estaban ofendidísimos, Claro, Y los claro. ojos ofendidísimos del hombre. porque los Falló. había avergonzado, los había hecho quedar mal con todos sus amigos. Sí, que después, ¿cómo los Tan invitaba solo otra vez? orar a que Dios les revelara qué había pasado. Y bueno, yo en ese momento dedicarme y concentrarme en la misión que concretamente Dios me puso. Y es esa vida y esa mujer. Y gracias a Dios, por ejemplo, hay partes que están allí redactadas que intervino ella, ¿sí? O sea, ella tenía que ser instrumento en ese momento. Dios quería salvar la vida de ella porque la tenía como instrumento para llevar en esa redacción que estaban haciendo dentro de la iglesia a introducir, no fueron todos, pero fueron 2 puntos bastante importantes, pero a través de ella descubrirlo, porque no es que no era una mujer sin preparación, era una mujer excelentemente preparada, tenía muchísimas preparación, o sea, académicamente era súper preparada. Y no era las mujeres que comía, digamos, que le diga a usted tal versículo y diga listo, no, todo lo razonaba, todo, solamente la revelación, solo el Espíritu Santo le pudo revelar esos 2 puntos. Entonces, yo sí le digo, o sea, ahorita que hablaba y hablaba Espíritu Santo, me acordaba y decía, tenaz, o sea, definitivamente uno no puede estar ni un minuto apartado del plan de Dios, de la voluntad de Dios. Y es muy fácil separarse por el temor al que dirán, por la aceptación del hombre, por el aplauso, por los amigos, por muchas cosas. Puede una persona separarse una autoridad del plan de Dios y aparentemente no hace lo malo, dice, ¿cierto? Pero no está haciendo lo que nos corresponde hacer. La palabra de Dios dice que el que no hace, el que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, le es contado por pecado. O sea, no necesariamente el no hacer algo malo, por decir algo, por ejemplo, seguir ahí. Ese día había podido elegir otra voluntad y era haberle agradado y haber hecho pues lo que tocaba hacer aparentemente dentro del esquema que teníamos preparado. ¿Y qué pasaba con esa vida si hubiera perdido ese día? Porque todo estaba preparado. Fueron a la casa de ella y ella vivía sola y estaba todo por cuartos preparado cómo iba a ser
cómo tenía ya la seguridad de la muerte ese día, y estaba absolutamente listo a que así tenía que ser. Se hubiera perdido aparentemente una vida, hoy en día parece que eso no valiera, ¿no? Hoy se ya hablan de cifras de 300 muertos y como que nos pareciera normal, pero para Dios no es así. Para el Señor una vida es más que suficiente. Y el valor de una vida nunca puede perderse, y eso es lo que yo creo que somos nosotros hoy, el valor de una vida que Dios ha cuidado muchísimo, muchísimo, y rescatado en medio de tormentas, crisis y de todo para que estemos aquí. Y con el mismo propósito de que nosotros podamos tener claro el valor de una vida para seguir haciendo lo que Él quiera en el momento que Él quiera. Entonces eso quería compartir con ustedes. Muy edificante el testimonio que estás contando, ¿no? Y dése cuenta que la misma palabra del Señor, Él habla de que yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas y que deja las 99 y va. En ese momento yo veo justamente en tu testimonio lo que hizo el Señor, ¿no? O sea, no le importó las 99, le importó solo una. ¿Cierto? Sí. Sí, exactamente de acuerdo. Exacto. Aquí escuchando el testimonio de Caterín, estimado Jurásico, ustedes se acuerdan, y yo sé que ya estamos finalizando la clase, porque como les digo, a mí no me interesa abarcar muchos temas, sino tratar de ir con calmita y ir masticando bien chévere. Y bueno, ¿se acuerda que al principio hubo un evento que se llamaba Todo por Colombia, que lo hicimos ahí en la plaza pública, la Luis Carlos Galán, enfrente del Palacio de Justicia? Que vino Carlos Ríos, que inclusive hay videos jurásicos en el cual tenía un esquema muy similar a lo que estaba diciendo Caterín, con una logística, dicho, Carlos Ríos era un duro para eso, ¿sí? Y resulta que nosotros ya en nuestra mente eso veíamos esa plaza llenísima, ¿sí? Completamente atiborrada de gente, ¿sí? Con tarima y todo, o sea, porque el hombre eso era con todo eso que había que hacer esto y esto, o sea, la instrucción del proceso como tal requería mucho trabajo, sobre todo, me acordé justo por lo que decía Caterine, eso es, como dice, el backstage, ¿sí? Supremamente arduo. Yo sé que muchos de nosotros estuvimos en ese plan consagrados y todo eso. Y resulta que eso estaba lleno, era de los que vendían los chuzos, ¿sí? Eso no fue casi nadie a ese evento, ¿sí? Entonces... Pero líder, acuérdese que en esa oportunidad Dios nos llevó después a un tiempo de oración allá eso era lo que yo iba a ir. Y fue espectacular ese tiempo después de la chillada que nos pegamos, de las que me acuerde como esa nunca. Exactamente. O sea, todo fue un propósito. ¿Sabe por qué? Porque ya viendo en la perspectiva del tiempo, el Señor utilizó eso, ¿sí? ¿Quiénes eran los que más necesitábamos sanidad? ¿Quiénes eran los que más necesitábamos restauración? ¿Quiénes eran los que más necesitábamos ponernos en el debido lugar delante del Señor? Pues nosotros. ¿Sí? ¿No sucedió eso? Yo creo que aquí estamos varios de los que tuvimos que tener esa situación. Y en ese garaje estamos con con las canastas de gaseosa, nos tomamos Coca-Cola como locos esa noche, ¿sí? Pero yo recuerdo con mucho cariño muchos de esos momentos, ¿sí? Que en cierta manera lo que nosotros cantábamos, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. Es hermoso. Te seguiré, te seguiré. Te seguiré. Eso es muy lindo, es hermoso cantarlo, pero vivirlo tiene también su cuento, excepto lo que estamos nosotros hablando aquí, ¿ves? Lo que estamos estudiando. Entonces, este es el último punto que quiero estudiar en este momento. Dice, ¿por qué usamos la palabra comunión? Porque debemos vivir justamente eso, continuamente en la presencia del Señor. No solo de vez en cuando.
cada vez que nos apartamos, cambia el índole de nuestra autoridad. Y esa autoridad, ¿quién sube a tratar de representar esa autoridad? Nuestro propio ego, con todos sus problemas, con todos sus conflictos, con todo lo que le hace falta sanar. Mire, nunca, nunca terminaremos de tener la restauración. Tanto será, Pablo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado todo, ya, ¿sí? Él no se autocalificaba como decir, ya, yo soy el duro, ¿sí? Sino prosigo, dice, sigo, o sea, prosigo es como decir, todavía tengo que intentarlo. ¿Sí? A la meta del supremo llamamiento. Uno tiene que estar constantemente desafiado en ese plan espiritual, ¿sí? Para poder proyectar a llegarse en algo a la esencia de la autoridad. ¿Sí, no? Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra participación? Vamos a finalizar. Sí, sí, de pronto tener en cuenta algo que nos compartió Lady hace 8 días, cuando estábamos aquí hablando de esa responsabilidad y de ese temor que redarguye bastante, pues también es el no, lo que decía Lady, ¿no? El no callar. O sea, igual, más bien debemos que aprender cómo debemos estar para ser instrumentos, porque pues el ser humano igual en un momento dado está ahí y no es infalible, va a cometer errores. Es que es diferente estar en la presencia del Señor y cometer errores, a no estar y cometer errores. No lo Esas cosas, sí. Exacto, sí. Dos cosas diferentes. Ahora, eso me hizo acordar. Uno ser perfecto delante de Dios, No. hombres, o sea, ahí sí estamos graves. O sea, en cierta manera, va uno a la fija, con todas sus limitaciones, equivocaciones y con lo que es, en las manos del Señor, que en sus propias opiniones, experiencias y sobradeces. Y pienso también, ir compartiendo aquí un poco, hasta dónde uno debe entender también dónde Dios le da autoridad a usted y dónde no entra otra autoridad, particularmente en los hogares. Sí. Y esto lo digo retomando un caso de la iglesia que les comentaba, porque me acordé precisamente de eso, porque a veces nosotros decimos que la culpa es de la autoridad, no, Linita nos ha dicho, también es responsabilidad nuestra, porque nosotros entregamos absolutamente todo, a pesar de que conocemos, entregamos absolutamente todo. Y lo hablo del caso particular, donde un hogar entregó la autoridad de su hogar, especialmente el hombre, al pastor de la iglesia. De tal manera que si iban a hacer algo, tenían que preguntarle a él qué hacían y qué no hacían, en su inversión económica, en su vida de pareja, todo, todo. Hasta el punto de que este varón entregó tanto la autoridad de su hogar al pastor que él era el que decía a las hijas qué podían hacer y qué no podían hacer, siendo unas niñas pequeñas. Y eso terminó, obviamente, ellos tenían problemas, sí, hubo problemas. Y ella obviamente se apoyaba mucho más en el pastor al que llamaba mi papá, mi papito que me cuida, porque el papá, pues sí, les ayudaba con la parte económica, pues él tenía los recursos, les ayudaba con la parte económica, pero este varón empezó a entregar la autoridad de su hogar a él. Aunque el pastor podía ser autoridad en la iglesia, uno debe entender que la autoridad del hogar no va a ser de otro, sino de uno, porque fue Dios donde puso esa autoridad. Eso terminó, obviamente, en un divorcio, y pues yo ya había salido de la iglesia, y lo que yo supe es que el pastor se tomó hasta el atrevimiento de ir a sacarlo a él de la casa de ellos. Imagínense. Él fue el que fue y sacó al tipo de la casa de ellos porque ella decía que no quería vivir más con él, que porque, bueno, no sé, no trabajaba, que porque la última hija que habían tenido había sido fruto más bien de una violación en lugar de una relación íntima, ¿no? O sea, en lugar de sanar todas esas cosas, se tomó otra autoridad y es entender esta parte, o sea, definitivamente cómo debemos tener tanta intimidad con el Señor y entender qué nos delega a Él, dónde nos lo delega y ejercer también nuestra propia autoridad y entender hasta dónde entregamos nosotros a autoridades que Dios coloca en nuestra vida, en nuestra propia vida. Es un hilo bastante delgado y
Y ahí entra esa parte de estar en intimidad y a reconocer y ver cómo no pasamos, cómo tampoco dejamos que pasen los límites que están dados para cada uno en cada cosa, en todo lo que nos has puesto. Chévere. Sí, eso sucede, eso sucede. Y ahora, pues bueno, gloria al Señor, porque pues, nos da la oportunidad de estudiar estos detalles. Vamos a orar para despedir la clase de hoy. Tan pronto terminemos nosotros el adiestramiento, o sea, el estudio bíblico, voy a pasarles la reunión, la invitación de la reunión Zoom para esta noche, ¿sí? Y quiero motivarlos a que ya si conocen de alguna persona que de pronto en estos días, ahorita va a ver, si usted ya es reconocido como un hijo de Dios, una hija de Dios, muy seguramente le han pedido intercesión, oración y todo eso, ¿sí? Entonces, simplemente, como dice, voy a darle esta invitación para una reunión Zoom de acción de gracias y de oración. Obviamente, vamos a empezar a dar un énfasis más que todo evangelizador, teniendo en cuenta que pues ya debemos dar un pequeño giro hacia las naciones, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si en un principio siempre estábamos los jurásicos, creo que ya vamos a empezar a ver que sobre todo esa reunión del sábado en la noche va a ser una reunión donde vamos a involucrar personas que de pronto tengan algún tipo de necesidad espiritual o que de pronto vean que podamos nosotros hacerla llegar y de pronto pues si se participa, bueno, ahí ya miraremos a ver cómo, si desea algún tipo de asistencia espiritual o como se llama, pues liderazgo o algo así, pues, poco a poco vamos a ir definiendo eso. Entonces, si esa persona quiere seguir participando los sábados en la noche, pues simplemente ya usted, que es la persona de pronto conocida, ¿sí? Simplemente le transmite la invitación y que ella pues decida si va a participar o no, ¿sí? Entonces, vamos a orar y vamos a despedir la clase. Pero consulta, líder, que el énfasis de esta noche va a ser compartir un tema, o sea, lo que hemos hecho, o vamos a orientarla a tiempo de oración y alabanza. Básicamente lo que se quiere es tener, pues ahorita en este tipo de coyuntura, que es lo que estamos hablando de todo esto, de la pandemia y todo eso, le puso el Señor de que a través de nosotros hacer extensivo esa reunión, básicamente hacer una temática más de buscar al Señor. O sea, el mensaje que es, si se humillar en mi pueblo, Él sanará la tierra, a la tierra la sanará. Entonces, quiero llevar a las personas, nosotros y a las personas que de pronto puedan entrar, pues hasta el momento lo que el Señor les va mostrando, a buscar y confiar en el Señor, ¿sí? Y a tener una dinámica de depender más del Señor y obviamente tener un momento de oración y si darle el espacio de pronto a esas hipotéticas personas, ya al final si quieren que nosotros tengamos algún seguimiento de intercesión, de oración por algo muy puntual, pues hacer ya más extendido nuestra lista de peticiones, teniendo las propias y también de personas que hipotéticamente en un futuro pueden estar involucradas, ¿sí? Entonces, sí va a haber un perfil más evangelizador en estas reuniones de los sábados. ¿Okay? Marquito, ¿cuál sería entonces el tiempo más o menos para decirle a las personas? Sería como... Pues es que, mire, por ejemplo, las personas que he visto que, por ejemplo, Fernando Fabio, ayer que estábamos mirando lo de una cuestión aquí del computador de la casa, yo le preguntaba, yo le decía, bueno, ¿ustedes cómo es la reunión? No, nosotros empezamos a las 4:30 y terminamos a las 6:30 en la reunión de raíces, ¿no? ¿Sí? Y yo decía, uy, pero de cierta manera
Sí, pero es que a veces el distrito también organiza una adicional de 7:30 hasta las 9, 8:30. Entonces, por eso es que a veces, entonces, Vigilias. sí, Lina me decía, es que yo también tengo un compromiso de tal, bueno. Entonces, 8:30 va a ser la hora, porque es que yo he estado observando que yo empiezo a las 8:30, o Lina empieza a las 8:30, y muchos de los jurásicos llegan a las 9, 9 y pico. O sea, estamos Sí. con Sí, porque está en otro ministerio, entonces. entonces, pues bueno, por mí no hay ningún problema porque siempre tendremos algo que hablar, ¿sí? Si llega a haber algún tipo, con el hecho de que aparezca una persona invitada, ya el lenguaje entre nosotros tiene que ser más Sí, enfocado a porque. darle una recepción a esa persona, ¿sí? Ya no podemos hablar de dinosaurios ni de Jurásicos. Sí, porque siempre Así empezamos con tengan más cara. camaradería. Va a haber un ambiente, sí, bueno, sí, pero Yo pues, creo que vamos a invitar a puros dinosaurios, pero, sí, sí, no, pero, miren los pero gatos. sí. Se termina como la camaradería, como la No, chiste conocido entre nosotros, pero los ellos comentarios, van a tener eso, solo que pues, para que no se sientan desubicados. pues vamos a expresarle nuestra aceptación, nuestro cariño y básicamente darle mucho énfasis a los testimonios de vida, porque todo va a ser más enfocado a ellos, ¿sí? O sea, eh, entre nosotros obviamente nos identificamos con los testimonios. El mensaje va a ser más evangelizador, ¿sí? Obviamente un mensaje evangelizador no quiere decir que nosotros el Señor no nos vaya a hablar, ¿no? Obviamente, sí, eso no quiere decir eso. Pero sí quiero pedirle al Señor de que nos empiece a abrir la puerta y nos arrojemos a eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como todo el asunto es virtual, pues por ejemplo, yo esta semana, mi hermano y Claudia, mi cuñada, han tenido una situación del suegro, o sea, el papá de Claudia ha estado en la UCI de Fosinar, lo tuvieron que internar el martes con básicamente clara perspectiva de que él no salía de ahí y resulta que pues ha sido muy fiel. Y el día pasado yo le dije, yo quiero orar por ustedes. Ahí sí la gente se abre a la necesidad de oración porque precisamente están pasando una situación bastante crítica en muchas familias. Ya se está escuchando que mi papá, mi amigo, la mamá de una amiga. Entonces, en cierta manera, hay mucha necesidad espiritual porque se está dando cuenta la fragilidad. O sea, pueden tenerlo intubado y hay mucha gente joven que se está muriendo de COVID y que aparentemente como que no aplica, pareciera que solo se mueren los de 70 para arriba y que tienen antecedentes de diabetes, o sea que no, ¿sí? Entonces, cuando uno se ve con esa limitación de que todos los recursos tecnológicos, humanos, y clínicas y UCI y todas las cosas llegan hasta un límite, pues simplemente sucede lo que a mí me pasaba hace 30 años cuando estaba en la universidad. Yo le decía a todos mis compañeros, vamos a orar por el previo, y todos iban a orar conmigo al salón. ¿Sí? Todos iban, ¿sí? Pues estaban todos espirituales. ¿Por qué? Porque estaban aferrados al famoso Dios bombero. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba de ahí? Desde todos esos 30, casi siempre después, oiga, vamos a orar para dar acción de gracias. No, ya todo el mundo por su lado, ¿sí? Poco a poco uno fue llegando a tener su propio grupo ahí en la universidad. ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos nosotros a ir buscando personas que el Señor las encarrile para tal. Yo lo hago precisamente escuchando el testimonio de Catherine, que no se sabe la necesidad que tenga muchas de las personas, ¿sí? De pronto dice, ay, no, otra reunión Zoom, pero hay personas que de pronto lo pueden aceptar y dice, bueno, voy a asistir. ¿Okay? Entonces, oremos. Amado Señor, gracias por esta mañana, gracias por esto que hemos estudiado, gracias por los principios que están en tu palabra, que siguen, han sido y seguirán siendo vigentes. Declamamos tu bendición para cada una de las familias aquí representadas, también para muchos de los jurásicos que no pudieron asistir, y también te clamamos para que sea un descanso en tu presencia, en tu palabra, y esta noche podamos disfrutar de tu amor, de tu bendición. Y si es tu voluntad, Señor, que tú extiendas a través de la invitación del Zoom a muchas personas que pueden llegar a tener la necesidad de que tú les hables en su corazón, oh Dios,
y que muestres tu amor, tu grandeza, tu poder, tu sanidad y tu restauración. Señor, todo acorde a tu voluntad te lo estamos clamando en el precioso nombre de Jesús, en acción de gracias. Amén. Bueno, Amén. me alegra mucho verlos. Que el Señor los bendiga. Nos veremos Dios mediante el próximo sábado y que tengan un excelente día. Chao. Bueno, chao, chao. Claro.